Esta es la historia de la tumba maldita. En el pequeño pueblo de Vallehermoso, la vida transcurría con una tranquilidad apacible, marcada por sus costumbres y leyendas antiguas. Una de las historias más temidas en el pueblo era la de la tumba maldita, que se encontraba en el antiguo cementerio a las afueras del pueblo. La tumba pertenecía a don Ernesto, un hombre que, según se decía, había sido cruel y despiadado durante su vida, y su alma inquieta supuestamente atormentaba a quien se atreviera a profanar su descanso. Un día, un hombre llamado Alejandro, conocido por su actitud desafiante y su falta de respeto por las tradiciones, decidió ir al cementerio en una noche de luna llena. Alejandro era un hombre joven, arrogante y poco creyente en las leyendas locales, y se burlaba de las historias que los ancianos contaban sobre espíritus y maldiciones, considerando todo como supersticiones sin fundamento. Esa noche Alejandro había estado bebiendo en una celebración y tras una tarde de exceso se dirigió al cementerio con la intención de demostrar que no había nada que temer. Mientras caminaba entre las tumbas, decidió que sería un buen momento para desafiar las historias y demostrar su valentía. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se acercó a la tumba de don Ernesto. En un acto de desprecio y burla, se orinó encima de la lápida. Se rió con desdén mientras lo hacía, sin prestarle atención a la atmósfera que parecía volverse más pesada y fría a su alrededor. De regreso a su casa, Alejandro sintió una incomodidad que no podía explicar. A medida que pasaron los días, comenzó a experimentar una serie de eventos extraños y aterradores. Las primeras señales fueron simples, cosas que desaparecían y luego reaparecían en lugares inusuales. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas más inquietantes. Alejandro se despertaba en medio de la noche, sintiendo una presencia en su habitación, y las sombras parecían moverse por sí solas. Lo que más lo perturbaba eran las pesadillas constantes. En ellas veía una figura oscura con ojos fulgurantes que lo perseguían sin descanso. En cada sueño la figura parecía acercarse más y más, y Alejandro despertaba con el corazón acelerado y empapado en sudor. Desesperado por entender lo que le estaba ocurriendo, Alejandro consultó a varios expertos en lo paranormal, pero ninguno pudo ofrecer una explicación satisfactoria. Finalmente decidió buscar la ayuda de la anciana del pueblo, doña Rosa, quien era conocida por su conocimiento en las antiguas leyendas y rituales. Doña Rosa escuchó la historia de Alejandro con atención, y al saber lo que había hecho en la tumba de don Ernesto, su rostro se tornó grave. Explicó que don Ernesto había sido un hombre muy temido en vida, y que su espíritu estaba ligado a su tumba. La profanación de su descanso había desatado una serie de eventos sobrenaturales, destinados a castigar a quienes mostraran tal falta hacia su tumba y descanso eterno. Para apaciguar el espíritu, doña Rosa le indicó a Alejandro que debía regresar al cementerio y realizar un ritual de expiación. Debía pedir disculpas por su falta de respeto y ofrecer un presente simbólico en señal de arrepentimiento. Alejandro, temeroso y arrepentido, accedió a realizar el ritual. Esa noche Alejandro volvió al cementerio con una ofrenda de flores y una vela, con el corazón lleno de miedo. Se arrodilló frente a la tumba de don Ernesto y recitó una oración de disculpas, pidiendo perdón por su comportamiento y prometiendo respetar las tradiciones de los ancianos. A medida que terminaba el ritual, sintió una presencia más ligera a su alrededor. Las pesadillas cesaron y los eventos extraños comenzaron a disminuir. Aunque la experiencia lo dejó profundamente marcado, Alejandro aprendió una valiosa lección sobre el respeto hacia las tradiciones y la importancia de no desafiar lo desconocido. Desde ese momento, Alejandro se convirtió en un defensor de las leyendas locales y comenzó a contar su propia historia como advertencia para otros.